Ahora damos la vuelta a nuestro tercer expositor, Enrique Velasco. Enrique Velasco tiene un doctorado en físico-química y posgrado en física electrónica, ambos en los Estados Unidos. Ha sido fundador y presidente de la Asociación de Pequeña Industria de La Paz, de la Federación Boliviana de la Pequeña Industria, de la Confederación Andina de Pequeña y Mediana Industria y de la Fundación INESAT, de la cual es director ejecutivo desde 1991. Coordina el programa de reflexión social para la producción y el empleo digno, que realiza investigaciones y alimenta espacios de diálogo y concertación para promover la diversificación productiva sostenible. Sin más, cedo el espacio a Enrique Velasco. Por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Un gusto compartir con todos ustedes este panel. Voy a entrar directamente a ver si podemos... ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, hay que hacer modo presentación. Ahí está. ¿Estamos? Estamos. Bueno, Alberto nos ha planteado en líneas generales la severidad de la crisis y los efectos de esta crisis en aspectos económicos, por supuesto, pero también sociales y sobre todo desde la perspectiva del crecimiento, mientras que Fernanda nos ha mostrado ya casos puntuales de la naturaleza del empleo que tenemos en el país en segmentos particulares como pueden ser los jóvenes y las mujeres. Mi aporte a este debate intentará tratar de entender más allá de lo que dice la teoría económica, cómo se engarzan todos estos temas, como el tema del empleo con el extractivismo y los diferentes aspectos que hacen a la realidad productiva del país. Y para entrar de lleno al tema, creo que es fundamental entender por qué el problema, el empleo en Bolivia no es visto realmente como un problema. Parecería ser un tema de, digamos, de agenda, de discusión, de titulares, pero no es un objetivo de la política pública. Y partimos diciendo de inicio que el empleo digno es un indicador fundamental del desarrollo porque, para empezar, no es un tema de política social. Tiene que ser el objetivo central de las políticas de desarrollo. Y esa centralidad del esfuerzo tiene que, o parte más bien de la conceptualización de que es el esfuerzo humano, no los recursos naturales, la fuente de la riqueza, y que son las personas, no el Estado o los dueños del capital, los que deben ser las destinatarias finales y directas de los beneficios del crecimiento. En este sentido, claramente llegaríamos a la conclusión de que la salud de una economía para la gente no se mide en la tasa de crecimiento del PIB, sino por la cantidad y la calidad de las oportunidades que esta economía es capaz de generar. En este sentido, el fetichismo con el crecimiento no tiene nada que ver con la calidad de la economía para la sociedad. Y en este análisis, un aspecto que queda absolutamente claro es que más allá del discurso político que venimos oyendo desde los 500.000 empleos del GONI, etcétera, etcétera, el empleo se utiliza para el discurso, pero no es parte realmente de una conceptualización de lo que son las prioridades en la economía, ¿no? En general, más allá del discurso, sobre todo los últimos 14 o 15 años, en el fondo, en Bolivia, el capitalismo es el único factor ordenador del mercado y los conceptos neoliberales son los que determinan la distribución, como vamos a puntualizar más adelante un poco más. De hecho, se sigue el argumento de que como el trabajo es el factor abundante, el empleo y la equidad son simplemente subtemas de la política social. Es decir, la generación de empleo, la calidad del empleo no están asociados con el diseño de las políticas económicas.
En este sentido, por supuesto, la lógica es que el extractivismo rentista es siempre la base del modelo, y este es un modelo que viene primero del estaño, del gas, del litio, etcétera. Es un modelo que justifica la concentración de la riqueza, sea en el sector público o privado, y introduce el concepto de la redistribución, ¿no? Alguien, el Estado o los privados, concentran la riqueza y después se redistribuye. Más o menos la teoría del goteo de Reagan y del neoliberalismo de los años 80, ¿no? Y en general, el pensamiento más economicista se subordina a las necesidades de la política, priorizando, por supuesto, el fetichismo del crecimiento. Y en esta lógica, temas como la sociedad ambiental se subordinan al crecimiento. Entonces, es más importante crecer que, por ejemplo, preservar el bosque chiquitano o que las grandes represas se priorizan por el posible impacto en el crecimiento y en el PIB, pero no por el impacto ambiental. Y el tema de fondo que está detrás de todas estas prioridades es el hecho de que la teoría económica pone al capital, a la inversión, como el factor que es el absolutamente determinante para el crecimiento. Y una primera tarea que queda acá es cuestionar o por lo menos animarnos a pensar qué pasaría con la economía si es que no, si el crecimiento, el capital no fuese el disparador del crecimiento. Y en esto tengo que, al plantear esa posición disyuntiva, tengo que plantearles un aspecto fundamental y tiene que ver con cómo nos liberamos de alguna manera de lo que ha significado la matematización de la economía, que está dando lugar a que con frecuencia perdamos de vista lo que son los conceptos de fondo y nos dediquemos solamente a seguir lo que dicen los resultados de las fórmulas. En general, en el ámbito social, creo que es importante reconocer lo que ya William Ockham, allá en el siglo XIV, ya había adelantado, ¿no? La solución más simple tiende a ser la correcta. Ante hipótesis alternativas para explicar un hecho, la mejor es la que implica la menor cantidad de supuestos. Es decir, mientras más supuestos sean necesarios para explicar un hecho, menos plausible será como una explicación correcta. O puesto de otra manera, cuando hay dos o más explicaciones para un hecho, es preferible la que con menos especulación explica la mayor cantidad de aspectos relacionados. Bueno, y esto ya Alberto al principio de su presentación nos ha eximido de comentarlo mucho más porque ya nos ha dicho que con frecuencia las predicciones de la teoría económica son un poco menos eficientes que las de la astronomía, ¿no? De la astrología. Entonces creo que tomando eso como concepto también vamos a aplicar la navaja de Occam para tratar de entender la economía desde sus bases empíricas y la forma más sencilla posible. Entonces, esto nos lleva a considerar los diferentes cambios que tendríamos que introducir en nuestro pensamiento para poder ir imaginándonos los caminos para salir primero de la crisis y segundo, para pensar hacia adelante en una economía que genera empleo de calidad como una de sus características de calidad. Y una primera propuesta, por supuesto, es preguntarnos qué pasa si la inversión no determina el crecimiento. Para simplificar el asunto, la teoría económica básicamente nos dice que el crecimiento de la economía es directamente proporcional a la inversión. No vamos a entrar en detalles de la teoría, pero básicamente es el concepto de fondo y por eso siempre teníamos a los ministros de Hacienda diciendo este año vamos a invertir 5,000 millones de dólares y por lo tanto el crecimiento tiene que ser 4 o 4,5% del PIB. Básicamente pensando solo en esto y nada más. Pero cuando uno analiza y en realidad empieza a ver datos respecto al comportamiento de la economía en las economías mundiales, vamos a encontrar, por ejemplo, que esta línea azul muestra cómo ha ido variando la tasa de crecimiento del PIB, mientras que la línea roja va mostrando cómo ha ido variando la inversión privada fija, ¿no? Y uno puede ver que evidentemente cuando uno ve las cifras desde 1930 hasta 1990, hasta 2010, resulta que no hay ninguna correlación. Lo mismo, tampoco hay correlación entre la productividad laboral y la inversión por puesto de trabajo. Estos datos son parte de lo que de los datos disponibles, pero a pesar de esta evidencia se insiste en que la inversión es la que determina el crecimiento. Bueno, cuestionando esto, eso nos lleva al siguiente punto, que nos
plantea el desafío de, bueno, de entender cuál es el rol del empleo en una economía para la gente. Eh, si vemos un esquema simplificado de la economía, básicamente todo el funcionamiento de la economía tiene que ver con lo que sucede en estas líneas vinculadas por estas líneas verdes que vinculan a las empresas, a los empleados, a los bienes y servicios que se producen, a los hogares y al consumo. La lógica simplificada de la economía es que los hogares tienen alguna capacidad de consumo que está dada por los ingresos que perciben los trabajadores. Esa capacidad de consumo orienta a las empresas producen bienes y servicios con la mano de obra y entonces satisfacen las necesidades de los hogares. Y entonces, en esa lógica, en las economías más desarrolladas, el PIB, la economía, el valor de la economía se puede medir sumando la remuneración de los trabajadores, el excedente que queda en las empresas y los impuestos que se pagan al Estado. En las economías desarrolladas, por ejemplo en Suiza, la participación de los trabajadores es un 60% del PIB. En Bolivia estamos alrededor del 25%, como vamos a ver, pero en general estas economías privilegian este factor porque ese es el factor dinamizador del resto de la economía. En el caso de Bolivia, la situación es diferente. Este es un circuito tremendamente pobre, precisamente porque los hogares tienen poco ingreso, el consumo está orientado al comercio, digamos, al contrabando o a los productos de baja calidad que vienen como competencia desleal a las empresas. Entonces, el aparato productivo nacional está orientado más a exportar petróleo, etcétera, no genera realmente la capacidad productiva para satisfacer las necesidades de los hogares y por lo tanto hay poca generación de empleo, poca ingreso para los hogares y esto determina el bajo nivel de nuestra economía. Por supuesto, tenemos además una serie de factores distorsionantes, como es el tema de los impuestos, una estructura impositiva que le quita a los hogares gran capacidad de su potencial consumidor, porque todos los impuestos terminan en el consumidor final, tenemos un sistema financiero sobredimensionado, y entonces, en el caso de Bolivia, básicamente en la distribución del ingreso, el excedente se queda en las empresas en un 50%, los impuestos son un 25 más por ciento, y la remuneración al trabajo, frente a los países desarrollados, donde es 50 o 60, en Bolivia queda en un 25 a 30%, como ha sido alrededor del 2012 o 13. Y entonces, esto nos está mostrando que el empleo en realidad juega un rol fundamental en la calidad de la economía, en la calidad del crecimiento y en la eficiencia o la sostenibilidad de este aparato productivo en general. En ese contexto, la centralidad del empleo, ¿qué es lo que discutimos normalmente cuando hablamos del empleo? Bueno, cuando hablamos del empleo, normalmente nos vamos a quedar en discutir la tasa de desempleo, si es 7,5, si es 12, si es 4, si el CEDLA tiene razón, si el INE es el que tiene razón, etcétera. Y entonces debatimos cuál es realmente la magnitud del desempleo o de la tasa de empleo. Entramos al tema de la informalidad del empleo, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto, como ya acabamos de ver en la presentación anterior, nos preocupa el desempleo juvenil o el femenino, el desempleo infantil o el empleo forzado, el empleo rural o el empleo urbano, el autoempleo, el empleo asalariado, etcétera, etcétera. Y finalmente, los diferentes sectores de actividad se tratan, se discuten, ¿no es cierto?, o argumentan cuáles son los más generadores de empleo, ¿no es cierto? Pero al final del día, lo que necesitamos como sociedad es superar este concepto de que el empleo es lo mismo que ocupación, de tal manera que podamos concebir el empleo en su correcta dimensión, es decir, la base de la realización personal, la base del empleo, del ingreso, de la inclusión, de la equidad social, etcétera, que son los factores que garantizan el desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, tenemos que superar el tema de ocupación o el tema mismo del trabajo decente de la OIT por el concepto de empleo digno, que, bueno, no tenemos tiempo de debatir las distinciones, pero que son conceptos fundamentales para ir articulando la matriz conceptual sobre la cual tendríamos que movernos. Lo cual nos lleva al tercer tema del cambio conceptual que tenemos que hacer. Es decir, si queremos una economía para la gente con la centralidad en el empleo, ciertamente la institucionalidad que tenemos actualmente no es lo suficiente y esa institucionalidad actualmente responde solamente a la teoría económica, es decir,
sí, a los conceptos de la teoría económica, pero no a esa economía para la gente en la cual el empleo tenga ese rasgo de satisfactor de las personas, ¿no? Y para simplificar rápidamente y entrar en materia, en esta ecuación de arriba, no quiero molestar a la gente con ecuaciones matemáticas, pero esta es, digamos, la concepción de lo que es el crecimiento de acuerdo a la teoría económica. El crecimiento del PIB es proporcional al crecimiento, o es igual a la suma de los crecimientos ponderados de la inversión y del empleo y de un factor que se llama la productividad total de los factores, que nadie entiende realmente lo que es, simplemente que sería el crecimiento que no puede atribuirse ni al empleo ni a la inversión. Esta es la lógica con la que se maneja, pero hay otra forma de verlo, y si uno ve que el proceso productivo, básicamente el trabajo de la gente más las maquinarias, lo que hacen es agregar valor. Por ejemplo, si uno produce camisas, uno compra telas, las corta, las cose y al final genera camisas. Bueno, la diferencia entre el valor de la tela, los hilos, los botones y las camisas es el valor agregado. Ese valor agregado es lo mismo que el PIB sin impuestos, el PIB a precios básicos, y ese PIB es básicamente igual a lo que los trabajadores ganan y lo que las empresas reciben como utilidades, depreciación, etcétera, etcétera. Pero si vemos en el caso de una empresa, ¿cuál es el salario promedio, por ejemplo? El salario promedio va a ser la planilla de sueldos de la empresa dividido entre el número de trabajadores. Pero si nosotros multiplicamos y dividimos esto simplemente por el valor agregado, vamos a encontrar que esta misma relación, el salario promedio, puede dividirse en dos conceptos. La parte del valor agregado que queda como remuneración, es decir, la distribución primaria del ingreso en la empresa, multiplicada por el valor agregado que genera cada trabajador, que es la productividad laboral. Entonces, a partir de esto, que es absolutamente cierto porque parte de lo que es las identidades contables básicas, no es aritmética y matemáticamente correcto, el nivel salarial es proporcional a la productividad laboral y un factor de distribución. Pero utilizando esto podemos llegar a que el crecimiento del PIB también puede expresarse con absoluta legitimidad como variación o el incremento del nivel salarial, un factor de distribución y el nivel del empleo. Entonces, frente a esta visión tradicional economicista, si empezamos a imaginarnos la economía a partir de esta ecuación, vamos a encontrar la necesidad de cambios importantes en la conceptualización de la institucionalidad necesaria. Para empezar, actualmente en Bolivia, lo que tenemos es un extractivismo que parte del acervo de los recursos naturales, tiene toda la cultura extractivista que te genera un crecimiento volátil, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo dolorosamente ahora que caen los precios del gas y se nos cae el crecimiento. Ese crecimiento volátil genera una concentración de los excedentes, sea público o privado, a partir de los cuales se redistribuyen, ¿no es cierto?, una especie de teoría del goteo, y se supone que esto va a reducir la pobreza y la desigualdad. El hecho es que esto es persistente, pero vista desde la perspectiva de los hogares, la pobreza y la desigualdad tiene que ver con los bajos salarios y los ingresos, y esto tiene que ver con la precariedad del empleo. Y el empleo es precario porque los mercados nuestros están totalmente desatendidos o avasallados por el contrabando, la productividad de nuestras empresas es bajísima, y esta productividad es baja porque no hay políticas de competitividad, y no hay políticas de competitividad porque lo que predomina es la cultura rentista afincada precisamente en el sector extractivo, ¿no? Y entonces toda la lógica de nuestro diseño institucional tiene que ver con esta visión del PIB que está concebida desde el punto de vista del precio, la cantidad o las inversiones en el sector de materias primas, pero que genera este tipo de distorsiones en la economía. El desafío entonces, o esta visión de la economía, hace que lo que nosotros privilegiamos son las políticas en el ámbito extractivo rentista, donde nos preocupa el tema del gas, nos preocupa el tema del litio, etcétera, etcétera. Un poquito le hacemos al tema de tratar de diversificar, de crear un contexto diversificador, con la simplificación de trámites, con de repente con la tecnología para el sistema tributario, bancario, etcétera, etcétera, pero al final del día
el tema de lo que es la economía para la gente es lo que menos atendemos, ¿no? La pobreza persiste, la precariedad del empleo persiste, la pobreza de los salarios se mantiene. Entonces, obviamente necesitamos cambiar esa lógica y donde tiene que partir el cambio es reconceptualizar la economía, como habíamos dicho hace un momentito, entendiéndola en términos de cuánta gente trabaja y cuán productivas son esas personas que trabajan. Si ponemos cada vez más gente trabajando en trabajos cada vez más productivos, no hay forma de que el PIB no crezca. Y eso implica que tenemos que repensar la economía a partir de cómo, qué tipo de transformaciones tenemos que hacer para que empiece a crecer la cantidad de empleo digno y productivo, porque al crecer el empleo digno y productivo, obviamente que va a crecer la economía, pero también va a mejorar la remuneración a los trabajadores, esa remuneración va a tener o va a aliviar la necesidad de depender de la concentración de los excedentes. Eso implica que para generar este empleo de calidad tenemos que diversificar la economía, como vamos a ver enseguida, generando demandas efectivas, transformación productiva, alimentando a través de el compre boliviano o la propia conciencia del boliviano a defender nuestro mercado interno. Todo esto va a necesitar de un conjunto de políticas y acciones específicas y de una visión social del desarrollo que necesariamente va a tener que eventualmente transformar el extractivismo por políticas de desarrollo que nos generan un crecimiento inclusivo, ya no dependiente de los precios externos, y esto va a dar sostenibilidad económica a todo este proceso, ¿no? Por supuesto, esto también va a permitir que veamos nuestro medio ambiente desde la perspectiva de preservación ecoambiental, va a permitir mejores estrategias de distribución, etcétera, y finalmente vamos a poder generar viabilidad social a todo este proceso, porque el sistema va a permitir dar bienes y servicios en calidad y oportunidad a la gente para realmente lograr ese vivir bien del que hablábamos tanto, ¿no? Pero un factor adicional que no lo he mencionado es el tema de las autonomías, que son un factor absolutamente esencial para lograr esta transición. Y esto significa que a partir de esta nueva visión, todo lo que teníamos como visión, estoy en el tiempo, pero voy a usar un par de minutitos más. Toda esta visión que antes controlaba, ¿no es cierto?, la visión extractivo-rentista, tiene que dar lugar a visiones de proyectos estratégicos. Por ejemplo, el litio, no como la panacea que va a resolver todo, sino como un proyecto que nos puede ayudar, pero que no es el eje, el punto central de nuestra estrategia. Tenemos que trabajar muchísimo en el contexto de diversificador, que va mucho más allá de simplemente la simplificación de trámites, sino que tiene que ver, por ejemplo, con simplificar conceptualmente las relaciones Estado-empresa, de tal manera que no porque un trámite esté automatizado significa que no se lo puede eliminar. Y todo esto tiene que tener como objetivo que el resultado final de la economía tiene que darse precisamente en el bienestar de la gente, en la calidad de su empleo y en la calidad de sus ingresos a largo plazo. Entonces, esto nos lleva a la necesidad, por supuesto, de generar las condiciones de diversificación que puedan sintetizarse en el esquema que ya había mostrado, en el esquema general, en vincular el tema de los mercados con la productividad. En la medida que podamos acceder a mercados de manera productiva, esto nos garantiza la magnitud del crecimiento. Por otro lado, si nos preocupamos de generar condiciones de competitividad que permitan mejorar permanentemente la productividad, estaremos incrementando, facilitando las condiciones para agregar valor. Por su parte, una nueva cultura social emprendedora que salga del extractivismo nos va a permitir garantizar la competitividad del sistema, lo que le dará sostenibilidad a esta visión de largo plazo. Y finalmente, una visión social emprendedora con un adecuado manejo de los mercados le va a dar pertinencia social a la creación de empleo con reducción de pobreza y exclusión. El hecho es que en Bolivia ya tradicionalmente hemos pensado que las políticas públicas son una especie de bolsa de clavos donde cada ministerio tiene sus propias prioridades en políticas agrarias, educación, salud, etcétera, etcétera, y con las autonomías lo que hemos hecho es tratar de cortar este tremendo elefante en elefantitos igual de complejos a nivel departamental, municipal, nacional o indígena, ¿no es cierto? Y por supuesto esto hace imposible que realmente resolvamos los problemas que tenemos. El desafío es que tenemos que focalizar
centrarnos en un objetivo de democracia real, inclusiva y productiva con empleo digno, y es tener el tema de la generación de valor agregado con empleo como la columna vertebral de las políticas a las cuales vayan siendo funcionales la política agraria, la de salud, la de comercio exterior, de recursos naturales, de autonomías, etcétera, etcétera. En este contexto, esa concepción nos va a mostrar la multidimensionalidad de lo que es el problema, pero por supuesto también nos va a mostrar que la tarea no es tanto enumerar y hacer un listado de todo lo que se podría hacer, como son muchas de las propuestas de los planes de gobierno, sino entender qué es lo que efectivamente tenemos que hacer para resolver los problemas de fondo. Y esto nos lleva un poco al tema, al cambio final, darnos cuenta que no toda actividad económica aporta por igual al valor agregado y al empleo, y que no todas las políticas sirven, ¿no? Simplemente, si tomo el ejemplo, se ha mencionado temas como las políticas en los ámbitos modernos, de la tecnología, del conocimiento, etcétera, etcétera, pero a corto plazo en realidad no podemos darnos el lujo de esperar a la educación de nuestra gente para poder avanzar. Con lo que tenemos, y eso implica del acervo, por ejemplo, en el ámbito industrial, del acervo de rubros productivos que tenemos, cuáles son los que mejor contribuyen a temas como el valor agregado, el valor bruto de la producción, el personal ocupado, los salarios y las remuneraciones o la cantidad de unidades productivas. Utilizando esos criterios hemos tomado los 128 rubros a los cuales está el clasificador internacional industrial uniforme a 4 dígitos, y hemos diseñado un indicador que simultáneamente considera todos estos factores, y utilizando ese indicador podemos identificar entre 24 y 28 rubros que en realidad es lo que tendríamos que utilizar, donde tendríamos que focalizar a corto plazo nuestra atención para dinamizar la economía. Estos 24, 28 rubros significan casi el 50% del valor agregado y el valor bruto de la producción, pero entre el 70 y 80% de personal ocupado, etcétera, etcétera. En las empresas unipersonales está por encima del 80% la representación de todo el universo empresarial en estos 4 rubros. De las responsabilidades limitadas, lo mismo, entre 70 y 80%. Las sociedades anónimas ya son en menor número, en menor cantidad, pero siguen siendo representativas. Utilizando este tipo de indicador, uno puede de los 200 o de los 128 rubros quedarse con estos 28 rubros, pero que no vamos a entrar en mayor detalle. Están rubros como, por ejemplo, el tema de alimentos, pero acá no sé si se distingue, en el hay 4, de los 28 hay 4 que tienen un sombreado un poco más oscuro. Y estos Estamos en el tiempo. son sombreados, ya termino, son sombreados porque aquí hay demasiada influencia de pocas empresas grandes, sociedades anónimas, que controlan el mercado. Pero en general, esto nos permite tener una idea de cómo vincular, por ejemplo, la producción agrícola o el turismo con este tipo de sectores para generar una estrategia de desarrollo que sea compatible con políticas de corto plazo. Y finalmente, ya para terminar, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuáles son las políticas que deberíamos priorizar? Alberto hablaba de el dinero por helicóptero, ¿no es cierto?, el keynesianismo, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando oímos o vemos los medios de comunicación, hablamos de déficit fiscal, de tasas de la bolivianización, del contrabando, etcétera, etcétera. En realidad con la perspectiva del empleo, tenemos que repensar todas estas políticas, pero yo me puedo anticipar que, por ejemplo, en el ámbito de lo que son las competencias autonómicas, la política fiscal y la presión tributaria, la política laboral y el Código de Comercio, básicamente lo que tenemos que pensar es que el desarrollo no puede ser centralista, no puede partir de la Plaza Murillo, y que el empleo de Sorata hay que resolverlo en Sorata. Eso significa repensar las autonomías de abajo hacia arriba, no como están ahora de arriba hacia abajo. Tenemos que tener entre la política fiscal y tributaria el concepto de premiar a los que generan valor agregado y empleo, contrariamente a lo que hacemos ahora de penalizar. Mientras más valor agregado y más empleo generas, más te castigan, ¿no? Y finalmente, en cuanto al tema laboral y comercio, que ya lo ha mencionado de alguna manera Fernanda, necesitamos un nuevo concepto de formas de relacionamiento entre el Estado, las empresas y los empleados, de tal manera que sustituyamos la confrontación actual por confianza, y una confianza que tiene que basarse en transparencia. En cuanto a los temas más de política monetaria, claramente
tenemos que salir del recetario neoliberal que ha persistido a lo largo de los 14 años del MAS, en la cual se ha seguido ese libreto neoliberal abanderado por el fondo en los años 90 y medio y 2000, de que one target, one policy, ¿no es cierto? Una meta, tasa de inflación, una política monetaria, y ahí no importaba el contrabando, no importaba si matábamos el aparato productivo, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el tema del déficit fiscal, Alberto lo ha mencionado de alguna manera, no hay que tenerle miedo a los déficits, aquí hay todo un ámbito interesante de debate y de discusión. La nueva teoría monetaria permite ver que realmente la forma como se ha entendido el tema de los déficits no es la correcta, y aquí hay mucho espacio también para innovar. Entonces creo que con eso termino. Les agradezco mucho por la atención y me disculpo por haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias, Enrique, por esa interesante y provocativa presentación.